Ya estamos en contacto con nuestra clase de quinto de secundaria y estamos listos para continuar con nuestro tema de polinomios, ya en la parte final, última clase dedicada a nuestro tema de polinomios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Han avanzado con los ejercicios? Bien, espero que sí. Eh, Estoy haciendo la clase, grabando la clase tutorial que ya para estos días la van a tener disponible en el Classroom y de esa forma pues completar con todos los ejercicios del tema de polinomios. Sí, sí, sí. Listo. Compartimos entonces en pantalla nuestra clase, nuestra pizarra virtual. Y bueno, en la última clase habíamos hecho el ejercicio 7 y aquí estamos ya con el ejercicio 8. Hallar a más b multiplicado con a por b sabiendo que p de xy es un polinomio homogéneo. A ver, recordemos que es un polinomio homogéneo. Lo tenemos aquí. Polinomio homogéneo es aquel en el cual todos sus términos son de igual grado absoluto. Recordemos cómo se calcula el grado absoluto en un polinomio. Entonces, en cada monomio se suman los exponentes de las variables en cada monomio y pues el resultado de esa suma es el mismo. Como vemos en el ejemplo, el grado de cada monomio es 9. Así que este es un polinomio homogéneo. Para nuestro ejercicio, recordemos que los polinomios siempre deben estar expresados de tal manera que solo aparezcan sumas y restas entre los monomios. Revisando nuestro polinomio p de xy, observamos que sí todos los términos se están sumando o se están restando. Hay tres términos, hay tres monomios. Entonces el polinomio está reducido y de inmediato pasamos a calcular el grado de cada monomio. En el primer monomio, el grado es... ¿Me dices el grado? A menos 2b. A menos 2b más a más b. Ya, pero ¿qué tal si ya reducimos y solamente nos quedamos con 2a menos b y ese sería el grado? ¿Ves? Ya está reducido, ya está sumado. En el segundo monomio, ¿me dices el grado? Segundo monomio. 3b a más a. El grado es 3b más a. Y en el siguiente monomio, el grado A es... menos b más 8. El grado aquí es a menos b más 8. Listo. Entonces se sabe que estos grados, ¿cómo tienen que ser estos resultados? Iguales. Homogéneos. Iguales, tienen que ser iguales. Entonces igualamos, se forma una ecuación, igualamos y ahí tenemos nuestras ecuaciones y ahora pues solo queda plantear dos ecuaciones, ¿no? Entonces voy a tomar la primera, voy a tomar la última, las igualo, 2a menos b igual a menos b más 8.
se cancela, menos b en ambos lados, y ya tenemos el valor de a. ¿Me dices el valor de a? 8. El valor de a es 8. Y para encontrar el valor de b, pues igualamos, puede ser la segunda con la primera, puede ser la segunda con la tercera. A ver, voy a igualar las dos primeras. Entonces, 2a menos b igual a 3b más a. Reducimos términos y tendríamos que a va a ser igual a 4b. Y bueno, a es 8. Entonces, ¿cuánto vale b? ¿Me dices el valor de b? 2. 2. 2. Listo. Demos respuesta a lo que pide nuestro ejercicio. ¿Me dice la respuesta? 160. A ver. Entonces el ejercicio... A ver, voy a ubicar mi barra. La pregunta es hallar a más b multiplicado con a por b. Ahí está la pregunta. Y entonces, pues, a más b sería 10 y a por b 16. Por lo tanto, la respuesta es 160. Y nuestra alternativa es la C. Listo, esa es la resolución de este ejercicio número 8. Listo. Nos vamos al siguiente ejercicio, número 10. Aquí tenemos una igualdad. Ahí está, tenemos una igualdad entre dos polinomios. El polinomio que está al lado izquierdo y el polinomio que está al lado derecho. Entonces, como son iguales, recordemos de la teoría que estos serían polinomios idénticos. En dos polinomios idénticos, los coeficientes de sus términos que sean semejantes tienen que ser iguales. Entonces, vemos que nuestros polinomios en el ejercicio están reducidos, tanto el de la izquierda como el de la derecha. Entonces, de inmediato vamos a igualar los coeficientes para los términos semejantes. Entonces, empezaríamos con el término cuadrático en ambos polinomios. Y como son iguales, pues sus coeficientes se tienen que igualar. En el lado izquierdo, el coeficiente del término cuadrático es 2a menos b. Y en el lado derecho es 7. Entonces, estos coeficientes se igualan. Solamente se toman los coeficientes, no la variable. Luego también igualaremos los coeficientes de los términos de primer grado. Entonces, en el lado izquierdo tenemos un 4bx y en el lado derecho tenemos 20x. Entonces, ahí también los coeficientes los igualamos y tendríamos 4b que tendrá que ser igual a 20. De aquí se observa que b es 5 y con este resultado se reemplaza en esta ecuación y se podrá calcular a. Hacemos el reemplazo, 2a menos 5
igual 7. ¿Me dices cuánto vale A? 6. 6. 6. Bueno, no tenemos pregunta, no salió impresa la pregunta, pero entendemos que la pregunta tiene que ver con A y B. Bueno, no vamos a adivinar cuál es la pregunta, si es A más B, A por B, etcétera, etcétera, pero lo importante aquí ha sido plantear que los polinomios son idénticos y calcular el valor de A y el valor de B. Como no hay pregunta, lo vamos a dejar ahí. ¿Listo? Seguimos avanzando. Y ya estamos en el ejercicio 11. No estoy resolviendo, como puedes ver, consecutivamente porque ya tienes una idea. ¿Ves? Hicimos la 7, de ahí me fui a la, bueno, de la 8. Pero de la 8 me fui a la 10. No estoy haciendo la 9 porque entiendo que sí la puedes hacer. Entonces te estoy dejando la 9. Y de la 10 estamos yéndonos a la 11. Ahí está la 11. Dice h de x es igual a lo que están observando y pide h de 5. Entonces esto es valor numérico. Simplemente reemplazamos, ¿no? Si queremos h de 5, ojo que el polinomio es h de x, es h de una sola variable. Y su variable es x, por lo tanto, pues si quiero h de 5, x se reemplaza con 5. Bien, entonces hago el reemplazo y tendríamos que h de x, que la reemplazo con 5, va a ser igual a 5 elevado a 100 restado con 5, que estaría multiplicado con x, que lo reemplazo con 5 a la 99, y finalmente 5 más 2. Pregunta, ¿puedo cancelar esta potencia con esta otra? Sí, Sí. Porque recordemos que aquí hay bases iguales, exponentes se potencias, suman. los exponentes se suman. Entonces 99 más 1 va a dar 100. Y entonces las dos potencias pues son iguales y como se están restando se cancelan. Y ya tenemos que h de 5 vale 7. Y eso es todo para este ejercicio. Seguimos avanzando y ya estamos en el ejercicio 12. Dice, la suma de coeficientes del polinomio p de x es 499. La suma de coeficientes es 449. Pide el valor de n. Recordemos que en este polinomio hay operaciones como estamos observando. Aquí hay una potencia, está elevado a 10. Por aquí hay otra potencia, está elevado a n-4 y luego hay una multiplicación. Entonces, mientras no se resuelvan esas operaciones, no vamos a saber cuáles son los coeficientes. Pero ponernos a resolver esas operaciones sería muy complejo. Y como solo nos pide el valor de n, lo único que tenemos que hacer aquí es aplicar la propiedad de suma de coeficientes, que la tengo aquí anotada. Ahí está la suma de coeficientes. ¿Qué dice? La suma de coeficientes, dice, se obtiene reemplazando las variables por 1. Entonces, tenemos que reemplazar la variable por el valor de 1. Y eso es todo. Bien, entonces reemplacemos la variable x por el valor de 1. Entonces vamos a calcular p cuando x es 1. Pero al calcular p de 1, estaría calculando la suma de coeficientes. Y según el dato, la suma de coeficientes es 449. Entonces p de 1 tiene que ser 449.
Ahora reemplazo P cuando X es 1. Listo. En el primer paréntesis, haciendo el reemplazo, ¿qué sale? 7. 7. Por, en el segundo paréntesis, ¿qué sale? 2. Pero 2 elevado a qué? N menos 4. Ahí es n, entonces tengo que dejarlo en n. Más, en el último paréntesis, ¿qué sale? Menos 1. Más menos 1. Más menos 1. Entonces ya directamente escribo menos 1. Esto se iguala a 449. El 1 pasa sumando y tendríamos 450. 7 por... Recordemos que aquí no se puede multiplicar 7 por 2 y decir esto es 14. Sí. El menos 1 se había elevado a la 10. Y es saldría positivo. Ah, sí. Buena observación. Atención, dijeron menos 1, ¿eh? A ver, revisamos. En el último reemplazo, aquí, X es 1. 8 por 1, 8. 8 menos 9 es menos 1. Pero menos 1 va a quedar elevado a exponente par. Y eso es positivo. Lo olvidaron, ¿eh? Sale más 1. Entonces tengo que anotar más 1. Y esto igual a 449. Muy bien, Fiorella, siempre atenta a la resolución. Eso ya sabes, te hace ganar puntaje en tus participaciones, ¿eh? Listo. Decía que no puedo multiplicar 7 por 2 y decir esto es 14 a la n-4, porque sabemos que primero es la potencia. Primero tengo que resolver 2 a la n-4, pero si no conozco n no lo puedo resolver. Entonces ahí se queda en 7. Se sigue quedando en 7 por 2 a la n-4. El 1 pasa restando y ahora tendríamos 448. Divide 448 entre 7 porque 7 pasa dividiendo. Divide. 64. 64. Entonces nos queda 2 a la n-4 igual a 64. 64 lo convierto en una potencia de 2 a la sexta. Y entonces 2 a la 6. Claro, y esta es una ecuación exponencial, porque nuestra incógnita n está como exponente. Para resolver esta ecuación exponencial, lo único que decimos es, como las bases en ambos lados son iguales, ¿cómo tienen que ser los exponentes? Iguales. Vale. Entonces n-4 queda igualado a 6 y ya sabemos que n vale 10. Con esto hemos terminado la resolución de este ejercicio donde n vale 10. Listo, ¿ves? Entonces, con ayuda de la propiedad, según la teoría, esto es fácil. Por eso es que la teoría es importante. Siempre hay que estar repasando. Aquí está mi presentación donde recordamos hay dos valores numéricos notables en el tema de polinomios. La suma de coeficientes es un valor numérico notable y el otro es el término independiente. Ya hemos visto cómo se calcula la suma de coeficientes. A la variable se le da el valor de 1. En el caso del término independiente, a la variable se le da el valor de 0. Y entonces así se calcula el término independiente. Regresamos a nuestra
pizarra de ejercicios y avanzamos a la número 13. Hallar la suma de coeficientes del polinomio p de x más su término independiente. Bien, entonces ya sabemos que la suma de coeficientes la calculamos dándole a la variable el valor de 1. Entonces tendríamos que calcular p de 1. Pero nos pide más, dice, el término independiente. Y el término independiente lo calculamos dándole a la variable el valor de 0. Eso es lo que nos está pidiendo. Y eso es lo que tenemos que calcular. Pero recordemos que en nuestro polinomio que nos presenta este ejercicio, la variable es, la subrayo, ahí está, x menos 1. Esa es la variable de este polinomio. Su variable no solo es x menos 1. Así está escrito en este polinomio. También te recuerdo que por distracción no vas a decir, oigan, el término independiente ya lo veo, aquí está, el término independiente es menos 4 porque no tiene variable. Ese no es el término independiente. ¿Por qué? Porque en el polinomio, aquí donde estoy señalando, ahí hay un x menos 2 al cubo. Y esa operación se tiene que resolver. Y luego se tiene que reducir todo para quedarnos con la suma y resta de monomios. Mientras no resolvamos x menos 2 al cubo, no sabremos cuáles son los coeficientes, y entre ellos el término independiente. Así que el estudiante que por distracción diga, el término independiente ya lo veo, es menos 4, porque no tiene variable, se equivocó. Ese no es el término independiente. Te estoy explicando por qué. Listo. Entonces, empezamos calculando p de 1. Para calcular p de 1, la variable del polinomio, que es x menos 1, primero x menos 1 se tiene que igualar a lo que quiero calcular, que es p de 1. Entonces, x menos 1 lo igualo a 1. Resuelvo y ahí determino que x es 2. Entonces, si quiero calcular p de 1, la x la tengo que reemplazar por el valor de 2. Listo, reemplacemos. Entonces, 4, paréntesis, ahí está x, la reemplazo con 2, le resto 2, y esto se eleva al cubo, sigo reemplazando, más, y ahí viene 3 por 2, que es 6, y 6 menos 4 queda en 2. 2 menos 2 es 0, al cubo es 0, por 4 es 0, esto queda en 0, y solo sale 2. Esto es p de 1. A esto le tengo que sumar el p de 0. Nuevamente, la variable del polinomio, que es x menos 1, la tengo que previamente igualar a 0. De ahí saco que x es 1. Ahora sí, si quiero p de 0, la x en el polinomio la tengo que reemplazar por 1. Hago el reemplazo. Entonces tendría 4, paréntesis, 1, menos 2, esto va elevado al cubo, más 3 por 1, 3, 3 menos 4 es menos 1, entonces me queda menos 1. Termino de resolver, 1 menos 2 es menos 1, al cubo es menos 1, por 4 es menos 4 y menos 1 es menos 5. Finalmente, estos dos resultados, como dice aquí, se tienen que sumar. Entonces, estos dos resultados se terminan sumando. Y la respuesta es menos 3.
menos 3. Alternativa B. Te había dicho que el término independiente no es menos 4. Y aquí lo compruebo. Mira lo que ha salido. Cuando he calculado P de 0, ¿qué me ha salido? Menos 5. Menos 5 es el término independiente del polinomio. ¿Lo ves? Tú dirás otra vez, ¿pero por qué? Otra vez te explico. En el polinomio hay una operación que es x menos 2 al cubo. Y esa operación se tiene que resolver. Y lo que salga se reduce con 3x y se reduce con menos 4. Y al final recién tendremos el polinomio reducido y recién podemos ver cuáles son sus coeficientes y entre ellos el término independiente que debe ser menos 5. Listo, ya está. Estamos en el ejercicio 13 y nos vamos al ejercicio 14. Dice aquí que el polinomio es mónico. Polinomio mónico. Ya. ¿Qué es un polinomio mónico? Ahí está. Nuestra teoría. Recuerda. Polinomio mónico es aquel polinomio cuyo coeficiente principal es 1. A ver, se gana puntos. ¿Quién recuerda cómo se ubica el coeficiente principal en un polinomio? Por su grado. Por su grado. Así es. El término del cual sacamos el grado es el término que tiene el coeficiente principal. Y el grado, pues ya sabemos, si el polinomio es de una sola variable, el grado es el mayor exponente de la variable. Bien, listo. A ver. Revisamos el polinomio y tenemos como primer término a menos 5 por x al cuadrado. El siguiente término es a por x, ¿ya? Entonces ahí tenemos el término cuadrático, tenemos el término de primer grado, y lo que sobra ya no tiene variable, lo que está sobrando ahí, que es menos a más 1, ese es el término independiente. Entonces este polinomio p de x está reducido. Se ve que tiene tres términos, el cuadrático, el de primer grado y el independiente. Listo. Entonces, si es mónico, pregunta, ¿cuál es el coeficiente principal aquí? Oigan, ¿cuál es el coeficiente principal? Ya ven, se quedan callados. A menos 5. Por supuesto, pues, porque ahí está el grado es 2. En este polinomio, el grado es 2. Se trata de p de x, que es igual a menos 5 x al cuadrado. Ese es el término cuadrático. Más viene a por x, ese es el término de primer grado, porque ahí x está elevado a 1. Y queda menos a más 1, que ya hemos dicho, menos a más 1 es el término independiente. Entonces nuestro polinomio tiene tres términos, tiene tres coeficientes. Y el grado es el mayor exponente de la variable, el grado es 2. Y ahí está el coeficiente principal, a menos 5. Y como es mónico, ¿cuánto vale a menos 5?
Oigan, ¿cuánto vale A menos 5? 1. 1, pues, porque el polinomio es mónico. Y si es mónico, su coeficiente principal debe ser 1 y su coeficiente principal es A menos 5. Entonces, el valor de A es 6. Ya está, A vale 6. Entonces ahora reemplazas en el polinomio. ¿Y cómo queda el polinomio? P de X queda igual a... A vale 6, reemplaza 6 menos 5, 1 y queda 1x al cuadrado. Siguiente término, 6x. ¿Y el independiente? ¿Cuánto vale el independiente? Menos 5. Menos No, 5. sí, menos 5. Ya tienes el polinomio p de x. Ahora sí, puedes calcular, por ejemplo, p de 3. P de 3, al toque. 3 al cuadrado, 9. 3 por 6, 18. A 18 réstale 5, 13. Respuesta. 22. 22. Ya, pero eso solo es p de 3. Falta calcular. ¿Qué falta calcular? P2 y P menos 2. Ya, tienes que calcular p de 2 como también p de menos 2. Cuidado con que alguien diga, p de 2 y p de menos 2 se anulan, dice. No puedes decir que se anulan porque eso es valor numérico. Tienes que reemplazar en el polinomio la x por 2 como también por menos 2. Y saldrán pues resultados distintos. Nada de decir que se anulan. Ya, falta calcular eso. ¿Ya? Oigan, me queda menos de un minuto para que se cierre esta primera parte. Ya sabes, te vuelves a conectar al mismo enlace para la segunda parte de nuestra clase de hoy. Repito, para los que están por ahí medios dormidos, que no hablan, te vuelves a conectar para la segunda parte de nuestra clase de hoy. Al mismo enlace, la misma reunión. Listo. Bueno, vamos comentando de que en la guía, sabemos que en la guía hay una sección donde están las tareas. Vamos a ir a la sección de tareas, las fichas. Ya, ahí está proporciones. Ahí viene la primera tarea domiciliaria del tema de polinomios. Esta es la ficha. ¿Se me va a cortar el zoom?